Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio en donde vamos a tener nuevamente una gran amiga, Sara, que ella nos va a contar cómo es posible estudiar en Alemania y trabajar al mismo tiempo. Hola nuevamente, yo feliz otra vez de poder compartir un poco de mis historias y de mi proceso en Alemania y de cómo hacer que la vida en Alemania sea un poquito más fácil. En este Ujú. caso, trabajar y estudiar desde acá. En Alemania hay diferentes y muchos tipos de estudios, desde el colegio hasta la universidad y la maestría y el etc. Sí, Pero hay uno que es muy, creo yo que es muy escuchado a través del mundo, o pues precisamente yo lo escuché en Colombia, no me vine por eso, pero lo escuché en sí. Colombia ya hace mucho tiempo, y se llama Ausbildung. Una Ausbildung son aprendizajes un poco más abajo que la universidad, pero igual siguen siendo estudios. Una Ausbildung te permite trabajar y estudiar al tiempo. Hay diferentes clases de Ausbildung, como de enfermería, de mecánica, etc. Hay una cantidad de diseño, de artes, hay una cantidad de Ausbildung en toda Alemania que es increíble. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Vos nos estás contando esto y yo puedo decir que no sos una persona que se acaba de caer de la palmera, ¿no? Porque vos dijiste que esto ya lo conocías. O sea, que vos tenías un conocimiento previo de este tipo de estudios para hacer en Alemania, ¿no? Entonces, digamos, vos para presentarte a esto, para poder, digamos, voy a decir, yo estoy en Colombia, ¿no? Y agarro y digo, bueno, me quiero ir a estudiar a Alemania. ¿Cómo es el proceso? Bueno, para entrar a estudiar una Ausbildung, creo que casi cualquier clase de estudio en Alemania es necesario hablar alemán. Y ya no Ujú. estamos hablando de una 1 ni de una 2, sino creo que a partir del B1 o del B2 es permitido entrar a estudiar Ok. cualquier clase de aprendizaje en Alemania. Entonces, si alguna de las personas que nos están viendo y escuchando tiene interés en venir a estudiar a Alemania, empiecen a estudiar alemán desde ya en su país, porque acá sí hay mucha gente que habla inglés, pero acá se estudia en la mayoría en alemán y acá nadie habla así que uno diga español o portugués o otros idiomas, es realmente muy poca la gente que lo puede hacer. Entonces es importante desde ya entrar a una academia o lo que sea y empezar a aprender el idioma, en Sí. este caso alemán. Y por ejemplo, en el otro episodio también que habíamos hablado, los invitamos de paso a que pasen a ver el capítulo de, bueno, de niñeras o niñeros, ¿cómo era en inglés? Au Au pair. pair. Au pair, también. Los invitamos a que pasen por ahí también para que vean ese capítulo. Nos habías dicho que, por ejemplo, en ese te daban, era un tiempo de un año. Aquí, cuando, por Sí. ejemplo, solicitas para la visa de estudiante, ¿se puede decir? ¿O visa de estudio? De estudio, una visa de estudio. Uh-huh. Ok. ¿Cuánto tiempo te dura esa visa de estudio? Depende lo que Ah, vayas a estudiar. Ajá. ah, Normalmente sí, hay gente que viene directamente a estudiar a la universidad o a hacer maestrías. Las maestrías duran un año y medio. Entonces es ese año el que les permiten estudiar y también depende, hay diferentes visas porque hay visas que no te permiten trabajar, que solo te permiten estudiar o hay visas que te permiten hacer un mini job, o sea, no sé un cómo se dirá, trabajo. sí, un Sí, sí, trabajo. un mino trabajo, sí, un trabajo chiquitito ahí. Si trabajos de medio Eh, tiempo pueden ser, ¿no? Tiempo mínimo, sí. Sí, En mi caso, que soy estudiante de un Weiterbildung, o sea, un Ausbildung, pero un poquito más avanzado que el sí. Ausbildung, te permiten trabajar, creo que es medio tiempo o tiempo completo, porque yo trabajo una semana, en la otra Sí. semana estudio. Y por ejemplo, claro, yo estoy del otro lado, ¿no? Me pongo en el papel de la gente que está al otro lado mirando y yo digo, bueno, mira, yo quiero ir allá, pero, no sé, tengo, vamos a decir, 40 años y
no sé, no tengo mucho dinero. ¿Es posible que yo vaya con mi edad? ¿Es que te piden, digamos, una cantidad de dinero para que vos puedas ir? No, en el caso de los Ausbildung, creo que la edad no importa, porque yo tengo compañeros que tienen como 50 y Mm, pico de años y están estudiando conmigo. sí. Eh, y que pidan una base en los Ausbildung, una base en el banco de dinero, no piden porque precisamente la Ausbildung es para eso, precisamente la Ausbildung es para que tú puedas trabajar y estudiar al tiempo. Y pues obviamente es súper conocido el Ausbildung como que el estudio que te pagan. Yo supongo que hay mucha gente que lo ha escuchado. Es el estudio que pagan. Entonces es porque tú puedes trabajar al mismo tiempo en el que estás estudiando. Ajá. Entonces, en la universidad sí se necesita un montón de dinero para poder venir a entrar a la universidad, porque la Ah, universidad no te permite trabajar o te permite trabajar muy poquito tiempo. Igual sí, hay sí. que, el Estado quiere darse cuenta que tú te puedes mantener, que tú no te vas a morir mientras estás en la universidad. Pero eso es en el caso de la Ah, universidad, que es otro tema. sí. Yo estoy hablando es como de lo que son los aprendizajes en diferentes áreas o aspectos. Ok. Mm, Mirá, ahora bueno, te hablé del extremo, ¿no? Cuando por ahí soy grande, que es mi caso. Pero si hablamos de una chica o un chico que es joven y dice, bueno, la verdad que no terminé de estudiar en Colombia, no sé, o puedo decir en, no sé, México, también saludo a la gente de México, también siempre nos ve. Y por ahí dice, bueno, yo terminé de estudiar ahora y quiero seguir mi carrera en el exterior, pero todavía no sé qué puedo hacer. Digamos, hay una base en la cual, por ejemplo, te dicen, bueno, yo sé que en Argentina está esto, que se dice cuál es la mano de obra que se necesita, ¿no? En Alemania existe esto que te digan, bueno, mira, lo que se está necesitando hoy en día en Alemania es esto. Pueden venir a trabajar de, no sé, por decirte, de enfermeros, ¿no? Que es lo que hace falta, por decirte algo. ¿Existe esto en Alemania? Sí, de hecho, en el campo de la enfermería o en el campo de social o de cuidado, hay en Alemania escaso personal y se necesita mucha gente que quiera venir a aprender y a educarse y a trabajar en este campo. O sea, los hospitales, todo lo que es social, de los bomberos y todo esto, se necesita mucho. Gente que quiera venir a trabajar en cuidados en diferentes, con viejitos, con niños, Mm, en infinidad de posibilidades, pero digamos que también se pueden hacer estudios de odontología, de ya creo que lo había mencionado como de artística y de todas estas cosas. O sea, si la persona tiene algún interés especial, igual que siempre se puede buscar en internet. Y algo que es importante para eso es como también no todas las ciudades tienen todos los estudios, por ejemplo, donde yo vivo, no tienen como de diseño y estas cosas, no hay, sí. pero lo que son ciudades grandes como München, Berlín, Frankfurt, sí, sí tienen como estas posibilidades. Mirá, qué bueno esto que nos estás contando, porque claro, yo me ponía del lado, ¿no? Por ejemplo, de las otras personas que están ahí y que dicen, che, bueno, mirá, yo me quiero ir a trabajar o me quiero ir a estudiar porque recién acabo de terminar mis estudios, ¿no? Y, digamos, vos nos decís que, bueno, que es posible con este tipo, sería una visa, ¿no? Que va a durar un tiempo determinado dependiendo, bueno, lo que uno vaya a estudiar. Después, no se necesita una cantidad de dinero, porque yo sé que, por ejemplo, en Francia, cuando vas a solicitar la visa de estudiante, tenés que presentar unos fondos. Entonces, esto, bueno, te ayuda un poquitito más, ¿no? A decir, bueno, me animo. Y lo último que vos decías también era el tema de no necesitabas el dinero y no había límite de edad, ¿no? Es Y como el que... idioma es también Y importante. el idioma también, el idioma, Ajá. bueno, es súper importante. Y Entonces, bueno, sí. otro de los puntos que también consideraría importante es la educación que se tuvo en el país. En este caso, que soy colombiana, sí me pidieron como
notas, aunque bueno, yo no tuve las mejores notas, Sí. pero sí me pidieron el ICFES. No sé si conoces lo que es el ICFES en Colombia. Es como el No. examen del Estado y eso te Ah, certifica como que terminaste el bachillerato y puedes entrar a la universidad. Acá me lo pidieron. mira, porque bueno, en Argentina, digamos, no hay digamos que no hay un examen. Vos terminás de estudiar en lo que sería el secundario, ¿no? Y ya Ajá. tenés todas tus notas y bueno, y te dan el boletín con tus notas, y, bueno, habilitándote que terminaste. Pero en Colombia tenés que hacer un examen final también Sí, sí, para... se llama el ICFES Ah, y es como el estado del gobierno. ok. Y bueno, Sí, vos de esa manera, acá, por ejemplo, en este caso, para ir para la gente que quiere venir desde Colombia, está bueno ese dato, que tiene que presentarlo. sí, los colombianos sí, no sé, otras personas no Sí, conozco, otras personas. Ah, bueno, las personas que no lo tienen la posibilidad de venir a estudiar. ¿Sabes por qué? Perdón, que es que acá ya me fui. sí, sí, Lo que pasa es que Alemania tiene, nosotros en Colombia tenemos hasta 11º grado, no sé, en Argentina. En sí. Alemania los chicos tienen la posibilidad de estudiar como 11, 12 y creo que 13, que les llaman el gimnasio, algo así. ¿El Como nosotros no, gimnasio? Ah, sí, 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 ya sé, ya como sé. nosotros no tenemos esa clase de educación como extra, si la Sí, persona no tiene, el colombiano, el argentino, no tiene la posibilidad o no hizo el ICFES, puede venir acá y hacer como cursar eso, que hay sí. como un módulo extra para extranjeros que te da el diploma, pues, que te certifica y aparte te enseñan alemán y sales hablando muy bien alemán, porque tengo una amiga que lo hizo y su alemán es divino. Y ahí sí puedes, de hecho, hasta puedes entrar a la universidad. Ah, ok. Ajá, Mira. sí. Y No por recuerdo ejemplo, el nombre, no recuerdo el nombre de cómo se llama, pero... bueno, cualquier cosa, si vos te acordás, vos me lo podés dejar y yo lo voy a dejar en comentarios después. No importa, ahora no Okay. importa, Ajá, pero después lo podés ver, o si te acordás, o si hablas con tu amiga. ajá, Pero, por ejemplo, vos me contaste que vos te fuiste a Alemania para estudiar, ajá. que bueno, empezaste a hacer este tipo de estudio que fuiste desarrollando, pero también contaste que también se trabaja. ¿Cómo es este tema? ¿Es que te queda tiempo para respirar después del estudio y el trabajo? ¿Cómo es el tema? No, bueno, normalmente son 3 años los que normalmente hay estudios que duran 1 o 2 años, pero el que yo estoy haciendo especialmente dura 3 años. Em, como yo lo digo, yo trabajo una semana, o sea, de lunes a viernes solo es trabajo y de la siguiente semana es solo estudio. Pero hay otros Ausbildung que trabajan como 3 días en la semana y los 2 días restantes estudian. Y así creo que son todas las semanas. Ajá. Ajá, entonces, sí es duro, pero sí se puede. O sea, hay que meterle porque pues uno viene a estudiar en otro idioma y esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, digamos, vos en este caso me estás diciendo que vos lo contabas antes, trabajabas una semana, estudiabas una semana. O sea que dentro de todo, por ahí te puede dejar un espacio entre medio para decir, bueno, me doy una escapadita, no sé, por decir una tontería, ¿no? A París, ¿no? No sé qué, no sé, dentro de todo cerca. Bueno, Europa está todo cerca para nosotros los latinos, ¿no? Es como que está todo pegado. Sí. Pero, digamos, te queda esa posibilidad de decir, bueno, me voy a hacer un viajecito corto para conocer. Sí. ¿Sabes qué es lo bueno de venir a hacer eso a Alemania? Que Alemania te exige o exige a los empleadores a dar 30 días, 30 días al año de vacaciones. Entonces, sí o sí tienes que cumplir con esos 30 o 29, en algunos casos son 29 o 30 días, que tienes que cumplir con esas vacaciones. Entonces, hay personas en sus trabajos que pueden decidirlo por sí mismas, pero como yo trabajo en una escuela con niños, Sí. el tiempo de vacaciones de los niños, pues yo también lo tengo que tomar. Sí, justo era el tema que quería tocar, ¿no? Porque, bueno,
ya creo que quedó claro, este tema se puede solicitar este tipo de estudios, pero al mismo tiempo, ¿no? Vos dijiste que dura el periodo X que uno vaya a estudiar. Y el tema es, cuando vos fuiste para allá, ¿cómo fue el tema de conseguir trabajo, no? O es que este mismo, no sé cómo decirlo, esta modalidad de estudio, ¿ellos te facilitan el trabajo o es que vos tenés que salirlo a buscar? Esa es muy buena pregunta, porque hay estudios, Ausbildungen, que te lo facilitan y Ajá. hay otros que tú tienes que salir a buscarlo. La cuestión es que esa parte es la menos difícil, la de encontrar el trabajo. Lamentablemente para nosotros los latinos, la frase salir a buscar trabajo es como boom, tenemos que salir a buscar Mm, trabajo. Acá no, porque acá ya tienes ¿cómo se dice? Una meta, o sea, tienes como un camino establecido sí, donde sabes qué es lo que vas a hacer y hacia dónde me estoy dirigiendo, y donde vas a estudiar te dicen como, mira, cómo vas a estudiar. En mi caso, que es pedagogía curativa, es como, mira, hay estas como direcciones, entonces estamos acá, o la misma escuela donde uno estudia tiene convenio con un instituto o cosas así, entonces presentaste allá, ya están necesitando personas. Y lo bueno es que como en Alemania están buscando tanto personal, encontrar trabajo es lo más fácil. Me parece hasta más fácil encontrar trabajo que encontrar la escuela donde vas a estudiar. mirá, qué bueno eso. Y, por ejemplo, algo que creo que no sé si lo habrás dicho, pero a mí sí por lo menos se me escapó, es el tema de que, por ejemplo, si vos querés, digamos, participar de este sistema de estudio, ¿dónde lo solicitas? Eh, Hay muchas páginas yo igual voy a dejar como el nombre para que tú lo pongas Sí, ahí abajo, que es Ausbildung, ¿no? sí. En Alemania, ¿no? Y ya es dependiendo de la ciudad en la que uno quiera aspirar y lo que uno Ah, quiera hacer, ¿no? listo. O sea que con eso, directamente con el nombre, vos ponen Sí. el nombre y después ahí te va a empezar a salir, no sé, la determinada ciudad y los estudios. Listo, listo. Va. Ujú. O ya que si la persona no sabe hablar alemán o quiere venir y empezar a aprender alemán, o tiene la posibilidad de que fue Sí. au pair o hizo un voluntariado y siguió estudiando alemán y se va a quedar en las escuelas de alemán, ellos tienen como folletos Sí. para diferentes clases de estudio. Y lo bueno de Alemania también es que ellos tienen como una agencia para el trabajo, donde si tú te inscribes en esa agencia porque no tienes trabajo, ellos te ayudan a buscar trabajo. Mirá qué bueno. Y bueno, ahí me sacaste esa duda. Y ahora también lo que yo te quería preguntar es, por ejemplo, bueno, ya estás con el trabajo, bueno, hay, como dijiste vos, hay determinados planes que te facilitan el encontrar el trabajo, otras que no. Y vos, ¿cómo fue el tema este de encontrar el trabajo? Ahí vamos más a lo tuyo. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Se relaciona con lo que vos estudiaste? Sí. Em, bueno, en el primer podcast que hicimos, vayan a escucharlo porque está Ujú. buenísimo, dije que llegar a Alemania pues no es fácil, ¿no? Y la frase que hice fue, uno llega a Alemania y uno no entra al baño a hacer dinero, eso fue lo que Sí, dije. sí, sí. No Entonces, imprime dinero. sí. Entonces uno tiene que, pues pasito a pasito, yo trabajé en un supermercado y después curso de alemán, etc. Cuando yo estaba en el curso de alemán, yo tenía en mi cabeza que yo quería estudiar cosas de diseño, porque la creatividad y eso. Entonces me inscribí en la agencia de trabajo a ver si ellos me encontraban algo relacionado con el diseño. Pero una amiga, y esto acá creo que los contactos son como importantes, y en este caso nosotros también somos un contacto. Robert en su podcast es un contacto muy importante. Ayuda, porque como el consejo, oye, mira, ya están buscando gente, postúlate allí o haz esto. Si no, en internet uno encuentra de todo. Entonces, una amiga me dijo como, mira, yo estoy haciendo esto, si quieres, pues postúlate, ¿no? Obviamente, pues yo estaba mejorando mi alemán porque yo ya me había postulado para hacer algo de enfermería, cosa que nada que ver conmigo, pero me había Sí. postulado para eso.
Y fue una entrevista y no, fue terrible, terrible. Pero bueno, no me cansé y seguí buscando y encontré la escuela, primero la escuela. Entonces me llamaron y fui a hacer la entrevista. Obviamente uno va con los nervios a punta y uno dice, Dios mío, ayúdame. Y ellos, el director, me acuerdo que me preguntaba, y el señor hablaba en dialecto. Y yo, ay, Dios Ah, mío. Y o yo, sea que no, fue no. difícil. Sí, fue difícil porque yo casi no le entendía al señor lo que él me preguntaba. Y cuando yo estaba intentando responderle algo, yo le dije como, ay, un momento que si no me acuerdo de una palabra que quiero decir. Me dijo, ay, no, yo puedo hablar un poco español. Ah, bueno, un genio. Sí, eso me salvó un poquito porque como que lo pude, me pude salvar por español, pero igual la entrevista era en alemán. Y cuando tuve mi segunda entrevista, porque a uno para entrar a estudiar, a estudiar, si a uno lo entrevistan, mi segunda entrevista, el señor me preguntó, me dijo, bueno, ¿y ya tienes un lugar donde vas a trabajar? Y le dije, no, no tengo todavía un lugar donde vaya a trabajar. Y me dijo, ah, bueno, mira, yo tengo estos lugares para que te postules. Y me dio como una lista de lugares que estaban buscando gente. Qué Ajá, golazo, ¿eh? sí, y creo que muchos lugares lo hacen así. Ajá. Y ahí empecé a trabajar en un instituto que de eso también quería hablar un poquito porque me parece que es una experiencia de vida significativa y muy importante, en mi caso, con personas con discapacidad. Yo no sabía nada de discapacidad, a veces uno le tenía como el respeto y el miedo a las personas que, ay, Dios mío, tienen síndrome de Down, que no me hable porque, no sé, como ese tabú, ¿no? Y empecé a Sí. trabajar en ese instituto y fue espectacular. Hasta que ya, pues obviamente a veces los compañeros son difíciles, ¿no? Y dije, no, renuncié. Y me pasé al colegio, porque pues acá en los jardines, en los colegios, en todo lado, uno se puede presentar a todo lado y en la mayoría de lugares a uno le van a decir que sí. Mira. Y me presenté al colegio donde estoy trabajando ahorita con niños y es espectacular, es espectacular. Y digamos, el trabajo que vos haces, digamos específicamente, ¿cuál sería como para ponerlo en blanco? Eh, bueno, en mi estudio, como ya lo dije, al traducirlo al español, sería básicamente una pedagogía curativa, ¿no? Ujú. Entonces yo estudio sobre eso, medicina, psicología, pedagogía, enfermería, todas esas materias, derecho, todo eso lo tengo que ver. Y cuando voy a trabajar, cuando ya lo tengo que poner en práctica, es una escuela común y corriente. Es una escuela donde los niños están en primero, segundo, tercer grado. Yo estoy con los niños de tercer grado, pero es un grupo pequeñito. Son 6, 7 niños, 7, 8, 9, pero más no hay. Y hay una profesora que les enseña como a todos los niños de las escuelas normales, les enseña matemáticas, les enseñan alemán, les enseñan pues todas las materias. Y cuando mi trabajo en especial es como en la escuela, estar ahí como apoyando a la profesora, que si un niño tiene una necesidad, por apoyar al niño con la necesidad, que si necesita como que uno se siente con él a decirle que 1, 2, 3, que viene después del 4, o cómo se escribe la A o cómo se escribe la Sí, sí. B. Es como apoyar en eso. Y después, cuando se acaba la escuela, que se acaba el mediodía, apoyar con el almuerzo de los niños que se quedan y los niños que no pueden ser recogidos por sus papás, se quedan en la escuela como en una guardería. Y ahí en esa guardería ya uno tiene toda la oportunidad para hacer las actividades, para hacer planes pedagógicos, salidas, juegos, y ahí también va como un poco la pedagogía. Yo creo que vos no te das cuenta de lo que estás contando, voy a cambiar la cámara. Yo creo que no te das cuenta de lo que vos estabas haciendo, porque vos me estás contando, bueno, vos lo dijiste en un momento, bueno, que lo que fue tu experiencia, y la verdad que tu experiencia es, no sé, un ejemplo, ¿no? De superación, de seguir adelante. También en los otros podcasts lo dijiste, es como que hay que tener un objetivo, cosa que por ahí en general en Latinoamérica por ahí no se tiene, y es como que del otro lado, de este lado, es como que, digamos, hay un objetivo que se planifica a 10 años, ¿no? No hay que ir al extremo, pero está bueno tener una idea, ¿no? De lo que vos decís. Y al mismo tiempo, con lo que vos, todo lo que nos ibas contando, es esto de que vos
vos dijiste, bueno, empecé como repositora en los supermercados, pasé de un trabajo al otro, fui buscando, me fui moldeando, ¿no? Fui aprendiendo, fui superándome digamos, y hasta que vos encontrás lo que te gusta, que es lo que nos estás contando en este momento, la verdad que es increíble y bueno, felicidades porque se nota que te apasiona la manera que lo contás. No sé, creo que es algo increíble y que muchas chicas, muchos chicos tendrían que tomarte como ejemplo para decir, bueno, che, mira, quiero salir, no sé, pero creo que acá no es. Y vos como que abrís una pequeña puerta, decís, miren, por acá se puede, que van a tener que sacrificarse, bueno, estudiar mucho, transpirar bastante, ¿no? Pero pueden llegar, ¿no? A cumplir un objetivo, por ahí, no sé decirlo así, un sueño, no Sí, sé. sí. No, no es imposible. Y siempre ir llegando paso a paso, día por día. Mm, También se llora, también se ríe, también sí, uno se sí. cansa, también uno quiere mandarlo todo al Sí, sí, basurero. Pero sí se puede y realmente yo soy una defensora de Alemania. Alemania no me está pidiendo que los defienda, ellos se pueden defender solos. Pero no me gusta la gente que le tira hate a Alemania, porque Alemania es un país maravilloso, con gente muy cálida, con experiencias, oportunidades muy valiosas y aparte que los paisajes y todo acá es espectacular. Obvio que el idioma es difícil, pero pues tampoco es que el francés o el italiano vaya a ser, mejor dicho, facilísimo. no, No, para ni nada. siquiera el inglés. Bueno, yo no digo Sí, nada, sí, pero sí. No, aparte que, por ahí, por decir una tontería, por ejemplo, el inglés que nosotros aprendemos en América, en general, es muy diferente al inglés de acá, porque es el inglés británico. sí, Y sí, hay como, viste, te escuchan y bueno, medio como, lo estás hablando sí. bastante para el... Sí. Igual que en este caso uno nunca va a terminar. Yo creo que en especial el alemán, la verdad no conozco mucho del francés, pero creo que en especial el alemán es un idioma que nunca uno va a terminar de aprender. O sea, porque no No, es la lengua materna. Entonces, que la persona diga, ya en un año, en 2 años quiero ser C2, mejor dicho, hablar como una persona que nació en Alemania, sí, no, no hay que bajarse de la nube, no lo vas a lograr porque o a menos que pues tenga un superpoder, pero sí, es sí. muy, muy difícil. Pero uno se puede defender y uno puede salir adelante y uno puede ser feliz acá y Sí, tener sí. tranquilidad. Sí, porque también depende de lo que uno va a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es lo que uno estudia y otra cosa es cuando sale a la calle. A mí me pasó que, por ejemplo, cuando terminé de estudiar tenía un muy buen nivel, a pesar de que los profesores me tiraban a matar, porque tengo la apariencia y yo lo sé que soy como de vago y eso, pero estudio, ¿no? Es como mi carita engaña. Pero estudiaba, entonces, claro, era como decía, no, no, no rindas eso, te va a ir mal, te va a ir mal. Bueno, yo rendí un B1 mientras me decían que tenía que rendir otra cosa. Y bueno, al final, en realidad cuando hubo unos profesores que nos vinieron a evaluar, pero de afuera, ¿no? Es como que vos tenés tus profesores y vienen otros profesores a hacer una evaluación aparte. Y cuando yo estaba haciendo la evaluación, claro, para mí era facilísimo, hacía todo, ta, ta, ta. Y me dice, viene una chica, me acuerdo, una profe, y viene y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, digo, no, la miro el examen. Me dice, no, pero este no es tu nivel, me dice. Y yo digo, uy, no, qué mal. Me dice, vos estás para más, tenés que agarrar y rendir otro examen. Este no es tu examen. Me dice, tenés que apuntar a un B2 y eso. Y yo decía, no, pero el profesor me está diciendo esto. Digo, no, no le hagas caso. Dice, mirá lo que acabas de hacer. En 20 minutos terminaste tu examen, algo así. Y bueno, y ahí me fui como haciendo el clic, pero después, ¿qué pasa? Cuando rendí, aprobé todo, eh, obtuve mi certificado y eso, pero después cuando salí a la calle, todo eso que había estudiado no tiene nada que ver, porque el lenguaje de calle es otro, digamos, no es el mismo al que te enseñan en la escuela. Y también está esa parte, digamos, que uno tiene que aprender fuera de la escuela. Sí, total. Aparte porque tienes a los profesores que te dan, que te desglosan, ¿no? Que te dicen como, mira,
y te hablan lentico o a veces intentan hablarte rápido pues para que tú te sueltes, pero no es una persona, no es el mundo real. La escuela Mm, no es el mundo real. Sí es importante, ¿no? No es sí, que se claro, claro. vayan a saltar el paso, pero sí, no es el mundo real. O sea, ya salirte a hablar un alemán de escuela de alemán o francés de una escuela de Sí, francés sí. a salir al mundo real es una estrella Otra contra... cosa. Sí, sí. Sí. Mira, vos recién nos contabas el tema, bueno, creo que quedó bastante claro todo esto que nos decías vos, el tema del trabajo, el tema del estudio. Y yo estaba, bueno, mostrando acá tu Insta para aquellas personas que por ahí te quieren seguir y también si por ahí quieren, digamos, contratarte por el tema de tu trabajo, ¿no? También lo pueden hacer a distancia, vos podés hacer esto a distancia. Sí, lo que yo estudio es, como ya dije, como una pedagogía curativa y creo que todas las personas a lo largo del tiempo tenemos diferentes discapacidades. Las discapacidades no son solo corporales ni cognitivas, sino hay algo acá que se llama como la discapacidad también del alma, que es como a través de comportamientos. No soy psicóloga, pero uno sí puede trabajar con eso, uno sí puede trabajar como dando consejos o diciendo como ven, miremos cuáles son los problemas, cuáles son los errores y vamos a ver qué Digamos que por ahí soluciones, qué métodos hay. Ujú. sí, por ahí lo que vos me estás contando para mí es como chino básico, claro, pero entiendo, escucho palabras, pero por ahí hay una persona del otro lado que está con ese problema, que lo padece y dice, bueno, ella está hablando de mí, yo necesito eso, ¿no? Porque claro, para mí es un mundo desconocido, lo tengo que decir, es más, no se me ocurre nada para preguntar de eso, pero al mismo tiempo entiendo que, como decías vos, por ahí somos una herramienta para las Ujú. personas que están del otro lado y necesitan eso. Y por Sí, ahí, a través en este caso de vos, pueden encontrar esa solución, ¿no? Para poder ayudarlos. sí, sí. Como digo, yo no soy psicóloga, pero sí, sí podríamos, o sí se puede hacer como un, ¿cómo se dice? Es la palabra en inglés, como un coaching, no sé cómo Sí, se bueno, dice. sí, sí. Sí, como el Pero, trabajo, ¿no? ajá, de ver qué métodos, qué es lo que se quiere y si se puede trabajar con eso. Yo digo que si yo he trabajado como presencialmente acá en Alemania con personas con discapacidad, ahorita trabajo con niños que tienen autismo y la verdad me va a echar flores porque siento que tengo corazón para eso sí, y lo disfruto mucho y me lo gozo y sí. está súper cool, está chévere. Sí, no, la verdad que a mí me encanta porque, bueno, te veo acá y te veo la cara y se te nota que es algo que te gusta, que digamos que le metes ganas bueno, hubo un sacrificio detrás de todo esto, ¿no? Y ese es el mensaje también que por ahí nosotros intentamos enviar, que claro, si uno va con ese sueño, con ese objetivo, puede llegar y aparte de hacer algo que le guste y lo llene de orgullo, ¿no? Y no estar machacándose la cabeza por hacer un trabajo que por ahí no le gusta. Entonces, Sí, como que... sí, sí. Y bueno, y no sé si esté bien decir esto, pero también estoy como disponible para las personas que necesiten un poco de asesoría en cuanto a las personas que quieran venir a Alemania Ujú. a, a alguno de los procesos siendo au pair o, siendo, o estudiar eso, Sí, sí. siempre me Bueno, pueden si querés, contactar. yo Ujú. puedo pegar también el link de tu Insta y si estas personas se quieren comunicar, que ahí, bueno, vos ya las podés aconsejar, guiar un poquito, porque a veces por ahí muchos, yo me incluyo, necesitamos ese empujoncito de personas que por ahí están cultivadas, que tienen experiencia, y en este caso vos sos una de ellas, y que bueno, que nos digan, mirá, sí se puede, como decís vos siempre, sí se puede, y metele que va a salir. Sí, totalmente. Así que bueno, Sarita, la verdad que no sé qué ya decir. Muchísimas gracias por nuevamente haber venido, haber participado. No sé si querés decir algo más para cerrar este podcast y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Sí, no, gracias a ti, gracias por estas invitaciones tan espectaculares, la pasé de verdad muy bien. Me gustó mucho hablar de mi experiencia y poder compartirla con las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Y nada,
sí se puede otra vez. Y siempre siendo optimista y con la mirada en la meta, no metas tan largas, metas un poco más bien cortitas y pasito a pasito, ¿no? Que sí, Exacto, yo creo que es eso, ¿no? Objetivos pequeños como una escalera, ¿no? Ir subiendo poco a poco para poder llegar al objetivo final. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos seguramente en un próximo episodio. Chau, gracias a chau. ti.